7 y 12. Vamos a hablar sobre este oficio bueno, la situación del Ministerio Público en realidad, que es lo último. La Fiscalía de la Nación, la fiscal Zoraida Ábalos, ha enviado comunicación tanto al equipo especial Lavallato, diciéndole que no se puede ampliar su investigación con respecto al presidente de la República y diciéndole al fiscal, al coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, Omar Tello, que ellos sí tienen que investigar al presidente de la República, que sí es cuestión y es tema de ellos, esta investigación. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Andy Carrión, que es abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Muy buenos días, Giovanna. ¿Qué tal? Bien, a ver, la fiscal de la Nación le está diciendo al fiscal Rafael Vela que por decretos ellos tienen que circunscribirse al tema Lavallato, ¿verdad? En efecto, Giovanna, lo que nosotros tenemos es en realidad dos oficios, ¿verdad? Uno, el primero que emitió la propia fiscal de la Nación con fecha 16 de octubre, dirigida a el equipo especial Lavallato, y otra, fechada el 23 de octubre, la reciente, el día de ayer, dirigida al fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello. En esta última, lo que manifiesta la propia fiscal de la Nación en respuesta a un oficio consultivo emitido por el propio fiscal Tello, es de que en realidad aquí las competencias están claramente establecidas y de que no hay en realidad ningún conflicto, porque lo que se supone ya decidió ella con fecha 16 de octubre es de que la investigación que se está llevando en curso, que está adelantándose ya en la Fiscalía Anticorrupción, es esa investigación la que correspondería y no la que está llevando adelante el equipo especial Lavallato. Y es clara la fiscal de la Nación que con este último oficio debiera de dejarse zanjadas las cosas, pero aún no sabemos cómo en este caso van a reaccionar los miembros del equipo especial ante este oficio. A ver, antes de cómo deberían reaccionar o cómo van a reaccionar o qué debería de suceder ante este oficio, me gustaría que la gente tenga claro el tema de lo que debe de investigar el equipo especial Lavallato. Según la fiscal de la Nación, según lo que hemos leído de su comunicación, es que ellos deben investigar casos que tengan que ver con Odebrecht, OAS, Camargo Correas y otras empresas vinculadas al caso Lavallato. Pero el fiscal Germán Juárez, que está dentro del equipo especial, ve el tema del Club de la Construcción. Entonces debemos de pensar, doctor Carrión, que el fiscal Juárez solamente ve temas del Club de la Construcción, pero que estén vinculadas con estas empresas brasileñas. Claro que sí, Giovanna. La única vinculación para la asunción de competencias, en este caso por parte del equipo especial, sería en caso las empresas hayan estado vinculadas a las empresas brasileñas, las empresas peruanas. Esto es que en el caso del Club de la Construcción, por ejemplo, estas empresas hayan actuado en consorcio con alguna de las empresas brasileñas o hayan tenido algún tipo de sociedad de las cuales luego hayan derivado obras en el Perú. Esa es la única vinculación que debe existir. Pero en este caso en específico, que es motivo de tu pregunta, Giovanna, el hecho de que algún colaborador eficaz que esté vinculado al Club de la Construcción vierta algún tipo de información que no necesariamente se circunscribe a esta investigación, no automáticamente legitima al fiscal para asumir la competencia por esta información que está virtiendo el colaborador. Claro, porque acá la situación es que los aspirantes a colaboradores eficaces son aquellos que estaba investigando el fiscal Germán Juárez y que le han dicho ya, pero te podemos dar información sobre esto otro que es acerca del presidente de la República. Esa es la figura, ¿verdad? Esa es la figura exactamente tal como lo acabas de mencionar, y esa información que han vertido los aspirantes a colaboradores, en este caso que está investigando el fiscal Germán Juárez, no legitima y no es un justificante para asumir la competencia, porque podríamos graficar con otro ejemplo incluso más extremo. Imagínate de que algún miembro que es aspirante a colaborador dentro de la investigación que dirige Germán Juárez, vierte información sobre un delito de contaminación ambiental, imagínate tú. No significa de que por esa información clasificada, que solamente conoce el colaborador, el fiscal Germán Juárez también va a investigar un delito de contaminación ambiental.
cada fiscalía tiene sus propias competencias preestablecidas. Claro, pero de lo que ha estado hablando el fiscal Rafael Vela es de ser un poco más flexibles en este tema, porque no estamos hablando de un caso de contaminación ambiental, estamos hablando, por ejemplo, usando su ejemplo, estamos hablando de corrupción igual, ¿no? O sea, algo de lo que el fiscal Germán Juárez sabe, conoce. En efecto, él sabe y conoce, y es más, muchos de los casos que tienen ahora a su cargo están siendo investigados por delitos de corrupción, lavado de activos y algunos otros tributarios vinculados a la actuación de las empresas brasileñas. Pero en este punto en específico, Giovanna, lo que ha manifestado la fiscal de la Nación con el oficio emitido el día de ayer es de que si el delito es cometido por el presidente durante el ejercicio de la función de gobernador y no tiene vinculación con alguna de las empresas brasileñas, pues entonces lo natural, lo legal y lo predeterminado es de que esta competencia siga su curso dentro de las fiscalías anticorrupción. Ese es el único argumento por el cual la fiscal de la Nación en este caso ya está confirmando lo resuelto el día 16 de octubre de que la competencia no le asiste a la Fiscalía Especial de Lavallato. No hay ningún recurso que pueda ser utilizado con el argumento de, bueno, si se hace eso, ¿se pierde la colaboración de estos empresarios o de estas personas vinculadas a estos casos? Ese es un argumento que durante los últimos días ha estado deslizando el propio fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, ¿verdad? Sí. Poniendo en cuestión de que si en realidad se siguen las investigaciones en la fiscalía dirigida por el fiscal Chirre, entonces los colaboradores no van a someterse o no van a brindar información ante ese fiscal. Eso puede suceder, y de hecho que la figura de la colaboración eficaz, Giovanna, es una figura que asiste en realidad al fiscal Germán Juárez. Lo que implica es lo siguiente, de que estos colaboradores van a seguir brindando información al fiscal Germán Juárez, y que la información que no sustente sus propias investigaciones, sino que formen parte de otra fiscalía, como en este caso vinculadas al presidente durante su gobierno regional, van a tener que ser remitidas al fiscal Chirre. No significa esto de que los colaboradores vayan a ir a brindar sus declaraciones o estas informaciones clasificadas al propio fiscal Chirre, sino que aquí debe de entablarse un vaso comunicante, claro, para que sea solamente Germán Juárez quien siga recibiendo las versiones de los colaboradores. Pero se puede ser utilizada por el fiscal Chirre. Exactamente, y también va a tener que ser el propio fiscal Germán Juárez quien va a negociar el ámbito premial de los colaboradores, es decir, qué beneficio van a tener los colaboradores. Así es que no significa de que se rompa automáticamente todo tipo de comunicación y que el colaborador sea quien decida a quién va a ir a declarar o a qué fiscal va a ser el que asuma la competencia. Eso no debería de ser así. Yo creo que la única forma de solucionar esto ya en la práctica, tal como acabas de mencionar, es de que el mismo fiscal Germán Juárez siga tomando las declaraciones y que las informaciones que no le competan a él trasladarlas a la fiscalía competente. Pero eso significaría que siga la investigación del fiscal Juárez, a pesar del último oficio de la fiscal de la Nación, siga la investigación preliminar que ya abrió él sin ningún problema, o tendrían que cerrar esta investigación pero solamente encargarse él. ¿Se puede hacer eso? ¿Solamente encargarse de él de acoger las delaciones? Este último punto es el indicado, Giovanna, porque tal como lo dice la fiscal de la Nación, si la competencia la tiene el fiscal Chirre de las fiscalías anticorrupción, entonces va a ser él quien lleve adelante los actos de investigación. Y eso significa que los actos de investigación, incluso la citación que ya había cursado el propio fiscal Germán Juárez para que el presidente declare el 3 de noviembre. Este 3 de noviembre, deberían de quedar sin efecto, porque hay un principio básico que en este caso debería de evitarse cometer o de transgredir, que es el de doble persecución. No puede, está prohibido legalmente investigar dos veces un mismo hecho. Y eso significa de que los actos de investigación que está llevando adelante el fiscal Germán Juárez debieran de quedar sin efecto, incluida la citación al presidente, y que debería de priorizarse ya en este caso, como único acto de investigación, los que va a llevar adelante el fiscal Chirre. Y ya, claro, porque aquí no solamente es el tema, por ejemplo, del interrogatorio, de la declaración que ya está pidiendo el fiscal Germán Juárez, sino que podrían, por ejemplo,
pedir algún tipo de allanamiento, algún tipo de incautación, y podrían pedirlo los dos fiscales a la vez. Exactamente, podríamos llegar a ese extremo si es que hacemos ese análisis hipotético de dos fiscalías investigando un mismo hecho. Y es por eso que como garantía del imputado es de que en este caso únicamente debiera de abocarse a este caso la Fiscalía Anticorrupción, más aún con lo que ya acaba de mencionar la fiscal en su oficio del día de ayer, ¿no? Se supone que con ese oficio debieran de quedar ya las cosas zanjadas, porque lo único que se produce a raíz de este conflicto de competencias, Giovanna, es un debilitamiento de la propia investigación, porque lo que podría hacer Martín Vizcarra o alguno de los otros investigados es interponer un recurso en contra de la Fiscalía para que sea un juez quien dirima la competencia, o en su defecto para que sea el juez quien deje sin efecto los actos de investigación que está llevando adelante el fiscal Germán Juárez, ¿no? Eso en definitiva perjudica la propia investigación, debilita la hipótesis investigativa de los fiscales, pero yo creo que ya con esto debiera de quedar el tema zanjado, pero aún, como lo dije hace un momento, veamos qué acciones va a tomar el equipo especial al respecto. Doctor, hoy día los peruanos se van a encontrar con una noticia, y es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, es imputado en una investigación fiscal por el presunto delito de colusión agravada y la Sala Penal de Apelaciones de Mariscal Nieto en Moquegua va a dar lectura a la sentencia el lunes 26 de octubre, este lunes. En este caso la gente se va a preguntar, pero ¿cómo van a sentenciar al presidente? Esa es una noticia que ha pasado un poco desapercibida, Giovanna, el hecho de que el día lunes ya haya una citación para una lectura de sentencia en la que no solamente está implicado Martín Vizcarra, sino también otras 3 personas, entiendo, y que se habría dado... Uno de ellos trabajador público actualmente. Funcionario público, y que se habría dado en los últimos meses o semanas del gobierno de Martín Vizcarra respecto a la compra de algunas motos en el marco de un programa de Procopit, ¿verdad? Lo que sucede es de que la investigación se da por el delito de colusión agravada, y significa el hecho de que si la sala ya señaló una fecha para la lectura de sentencia, significa de que ya el día lunes vamos a saber si efectivamente se ha cometido el delito de colusión o no respecto a estos hechos, porque entiendo de que también ha habido un perjuicio económico, y es por eso que se está imputando aquí el delito de colusión agravada, pero ya nos enfrentaríamos el día lunes de ser una sentencia condenatoria con la primera condena que se le podría imponer al presidente Vizcarra, y ya por investigaciones llevadas adelante muchísimo antes de que él asuma incluso la presidencia. Es por eso que en este caso en específico no habría ni siquiera necesidad de la implementación de un procedimiento del antejuicio, porque los hechos se circunscriben, así como en el caso de la construcción del hospital de Moquegua o de la obra de Hilo, a hechos previos a la asunción. ¿Pero qué pasa si es condenado? ¿Qué pasa si es condenado? Bueno, sería condenado en principio en una primera instancia, y él tendría la posibilidad, como todos los que son condenados, de apelar, y recién en una segunda instancia se vería de si podría él dejar de asumir la presidencia o no, porque recordemos de que la propia ley establece de que con una sentencia condenatoria firme, es decir, ya en segunda instancia uno no podría ejercer un cargo de elección popular. ¿Pero esto se aplicaría también actualmente al presidente de la República? No necesariamente, porque aquí sí, en la medida en la que él esté ejerciendo la presidencia de la República, tendría que haber un procedimiento previo para ello, ¿no? Un procedimiento establecido por el propio Congreso. Pero sí significaría que, o sea, si hay una sentencia firme, sí significaría que apenas deje el cargo podría ser detenido y encarcelado, si es que la pena es de cárcel. Si es que la pena es efectiva, Giovanna, y en efecto él deja ya el 29 de julio el despacho presidencial, pues significaría de que si en el ejemplo de imponerle, imagínate tú, 8 años de pena privativa de libertad, pues desde ese día tendría que ya purgar esa condena. Y por este delito que se le ha investigado y se le imputa, ¿podría ser 8 años? ¿Podría ser efectiva? El marco de pena para este tipo de delitos, que es el de colusión agravada, va de 6 a 15 años. Entonces es ese margen dentro del cual el juez tendría la potestad de imponer los años correspondientes a este delito en específico. Es decir, el lunes nos vamos a enterar si es que a partir de la próxima semana tenemos un presidente sentenciado en primera instancia.
Exacto. Ahora, lo que no significa de que automáticamente ahí el presidente deje el cargo, porque tendríamos que esperar a una segunda instancia, siempre su derecho, el de la pluralidad de instancias, y no creo además, con los tiempos que camina la apelación, que antes de que culmine su mandato, que ya es el 28 de julio, pudiera haber algún tipo de sentencia en segunda instancia. Salvo claro, pero sí tenemos que recordar que en paralelo tenemos una moción de vacancia en el Congreso. Y si tenemos a un presidente sentenciado en primera instancia, esto fortalece la moción de vacancia, ¿no? Porque tiene que ser admitida después de que se dicte esta sentencia. Eso ya tendría un poco más de, digamos, sustento para también realizar este tipo de pedidos políticos, ¿no? Vemos de que el Congreso también está un poco entusiasmado y acelerado con estos pedidos de vacancia, porque no sería el primero tampoco que le harían, y vemos de que ya también en el tapete existe otro pedido adicional que va a ser tramitado la primera semana de noviembre. Entonces veamos qué es lo que sucede, pero ya esta sentencia de emitirse en un sentido condenatorio, porque también puede ser de que la sala los absuelva por este delito, ya tendrían un documento, una sentencia y un elemento importante también para respaldar al menos en el Congreso los congresistas su pedido de vacancia. Bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por aclararnos estos temas bastante bien, de forma bastante transparente. Muchísimas gracias. Ha sido Andy Carrión, abogado penalista. Tenemos que irnos a una pausa, pero volvemos de inmediato. Estamos en Exitosa Perú 95.5 de la FM.